Derechos humanos. Zain Yuxman. ¿Cómo inventar delitos? Sería la tapa de este comentario. Si me permiten, hago una introducción. El jueves o el viernes vimos a la ex funcionaria de seguridad de Marcelo Zain y dirigente de los derechos humanos, Nadia Yuxman, hacer una especie de nota respaldada por un montón de dirigentes sindicales y de derechos humanos de Rosario, diciendo que era víctima de una persecución. Que ella era víctima de un lawfare santafesino y que estaba siendo perseguida por haber perseguido a las mafias. Que su nombre aparecía en todo el esquema de espionaje en virtud de que ella venía persiguiendo a las mafias. Esto dice Nadia Yuxman y mucha gente la aplaude así, ¿no? Pobrecita Nadia Yuxman. El mismo viernes, una de las personas querellantes en la causa de espionaje me envía dos audios que vamos a escuchar y que por sí solos representan un acto de abuso de autoridad y merecen una explicación, pero después nos pusimos con producción a trabajar en qué había detrás de estos audios. Escuchen a la purísima dirigente de los derechos humanos, Nadia Yuxman, a cargo de una secretaría de inteligencia en el Ministerio de Seguridad. Escuchen cómo goza con una orden que le dio Marcelo Zain. Escúchenla ustedes. Pablo querido, bueno, te cuento que Marcelo me pidió que a esos tres los haga mierda por ser de Corbellini, así que me reenvió un audio de Maxi contándome como la novedad, y yo le dije que vos ya me habías puesto al tanto hoy a la tarde, que estábamos juntos, cosa que me dio mucho placer decirle. Pero bueno, luego de eso lo llamé a mi amigo Ponce Assad, le dije que quería la causa, que la investigara con nosotros, bueno, y en un derroche de hipocresía mutuo de la alegría que le daba que yo esté, la diferencia que iba a hacer y qué sé yo, y que sí, que por supuesto, que mañana cuando recibía me mandaba todo, que yo le dije que los queríamos hacer mierda, textuales palabras además del ministro, que no se lo dije, y me dijo que bueno, que buenísimo, la tranquilidad, el respaldo nuestro, porque sí, porque les iba a tener que hacer causa, hacer. Bueno, así que para que estuvieras al tanto que vamos a intervenir nosotros como auxiliares de Ponce en esa causa y me va a dar copia de todo. Lo que se encuentra también es este audio del ministro Marcelo Zain ordenándole a todo su equipo que investiguen a estas tres personas que en un ratito les cuento. Y de ahí sale la alegría de Nadia Yuxman. Escúchenlo al ministro Zain dando órdenes. Estimados compañeros, les pido por favor que organicen un par de capachas muy sigilosas que constaten esto, que es información que está acá, no lo quiero hacer con prevención, y lo rompemos. El fiscal Ponce Assad está recontra súper comprometido. Ayer estuve recorriendo lugares con él, así que tenemos todo el plafón para actuar, pero les pido por favor que capacheen confirmen esto y rómpanlo, y rompámoslo. Ténganme al tanto, por favor. Bueno, vamos a empezar por partes. Zain ordena que rompan todo a un grupo de 3 policías que habían trabajado con el ex jefe de la PDI, Daniel Corbellini. Hasta el día de hoy, Daniel Corbellini, que es esta figura que vemos ahí, hasta el día de hoy, después de 3 años y medio de gestión de estos muchachos, no tiene ninguna causa penal abierta. Pero como los 3 muchachos eran de Corbellini, Nadia Yuxman dice: vamos a hacerlos mierda, porque son de Corbellini.
que a los efectos de los derechos humanos de una persona, y violando todos, absolutamente todos, los preceptos constitucionales y todos los acuerdos internacionales, es como decir, vamos a hacerlos mierdas porque son judíos, o vamos a hacerlos mierdas porque son de izquierda, o vamos a hacerlos mierda porque no nos gusta la cara o porque son negros. No hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. Es una discriminación abierta. Dicen, vamos a hacerlos mierdas a estos tres tipos porque son de Corbellini, que era un ex jefe policial de la gestión anterior. Entonces, Nadia Schuchman y Sahin entienden que hay que romperlos y hacerlos mierda a tres tipos porque son de Corbellini. Es la única explicación. Es la única razón. Vamos a contar la historia ahora que hay detrás de estos audios, porque es indignante. Es indignante porque todo lo que fueron contando en esos audios se terminó cumpliendo. Vamos por parte. La historia. En marzo de 2020, como todos los argentinos, en marzo del 2020, 3 policías, legítimamente, de vacaciones y en uso de sus licencias ordinarias, se van de vacaciones antes de que se decrete el aislamiento obligatorio. Los 3 policías están en el exterior, se les acaba las vacaciones y tienen que volver al país. Entonces los 3 policías vuelven, llegan a un aeropuerto en Río, les dicen no pueden volver por aire a la Argentina, tendrán que hacerlo por tierra. Y lo hacen por tierra. Vuelven por tierra en una Traffic junto a 14 personas. Ese es el recorrido que hacen. Viajan desde Misiones a Rosario, 1270 kilómetros. Pasan 10 controles de gendarmería y reciben un salvoconducto de gendarmería. Reciben un papel, que ahí lo tenemos, que es una constancia de salvoconducto, en el que los funcionarios de gendarmería autorizan a esta Traffic a transitar desde Misiones hasta Rosario. En realidad estaban autorizados hasta Mendoza porque había gente que terminaba en Mendoza su viaje, para que puedan ir sin ser detenidos y puedan volver a sus hogares. Los policías de Rosario, los 3 policías, que son 3 amigos que se fueron de vacaciones, llegan a Rosario y toman una decisión. Vamos a la segunda placa ahora. Que es una decisión legal y es una decisión absolutamente razonable. En lugar de irse a sus domicilios, los 3 policías deciden presentarse ante la comisaría para contar que venían de Brasil, vienen con el papel de salvoconducto, se presentan en la comisaría y el comisario Rodrigo Domínguez les anuncia, en lugar de felicitarlo y decirle gracias por haberse comprometido y venir hasta acá y mostrarnos que tenían un salvoconducto, que no estaban violando el protocolo, el comisario Rodrigo Domínguez, que sigue en la fuerza, le dice a uno de los 3 policías, ahora mandamos nosotros. Y se da una situación que deriva en la detención de los 3 por pocas horas y en el traslado de esta decisión, ¿a quién? Al fiscal Ponce Assad. A la postre fiscal destituido por corrupción en el caso del juego ilegal, ¿no? Todavía no estaba destituido. Y ustedes escucharon como Nadia Schuchman dice, lo llamé a Ponce Assad. Ponce Assad me dijo que estaba contentísimo de que yo estuviera detrás de esto. Nadia Schuchman confiesa que lo que debería ser al revés, que el fiscal llame a la policía y le diga, che, tengo esta causa, necesito que colaboren conmigo. Ella le dice al fiscal, quiero que te hagas cargo de esta causa y quiero yo hacerme cargo de esta causa. Y después dice, voy a ser auxiliar de una causa en la que ella ordena el nombramiento del fiscal. Después escuchamos a Sahin decir, Ponce Assad de fiscal, está dispuesto a colaborar, estuve toda la tarde ayer, bla, bla, bla. Y los amigos, Schuchman y Sahin con Ponce Assad. Y efectivamente, Ponce Assad, al otro día, a los 2 días, les inicia una causa penal a los 3 policías que tenían un salvoconducto legal de gendarmería y los pasa
a disponibilidad. ¿Saben qué significa eso? Significa que los 3 policías se quedaron sin laburo y sin cobrar el sueldo. ¿Saben por cuánto tiempo? Por 2 años. ¿Saben por qué razón? Porque eran amigos de Corbellini. Es como si, repito, dijeran porque eran judíos, o porque eran gays, o porque eran de Central, o de Unión, o de Colón. Es la misma lógica. Es un acto de discriminación y de utilización del poder público malversado por parte de Saín, de Nadia Schuchman y del fiscal Ponce Azar. ¿Sabe qué es esto, Nadia Schuchman? Violar los derechos humanos de una persona, de 3 personas. ¿Saben cómo terminó esto? ¿Cómo terminó? Obviamente que con la absolución de los 3 policías, que se comieron 2 años. 2 años sin laburar. Volvieron, ahora los tienen limpiando comisaría porque siguen a cargo del poder de la policía estos tipos. Los tienen limpiando comisaría, los rebajaron, se comieron todos los problemas de salud mental que implica quedar sin trabajo sin razón, perdieron 2 años de sueldo, los escucharon, los persiguieron. ¿Todo por qué? Porque eran amigos de un tal Daniel Corbellini, que era el ex jefe de la PDI, que Saín lo destituyó apenas asumió, que lo tuvo en su boca, al que nunca le pudo probar nada. Nada. No hay una imputación contra Corbellini. No es que no hay un proceso, no hay una imputación. ¿En qué causa está mencionado Corbellini? En la causa del juego ilegal. No hay casualidad. En la misma causa en la que Ponce Azar terminó siendo destituido por cobrar coimas. ¿Qué hay acá? Hay una demostración acabada de que el próximo 29 de noviembre, Saín, Nadia Schuchman, Pablo Álvarez, Guillermo Montenegro y todos los que integraban esa banda de mafiosos que llegaron al Estado y dispusieron de todas las herramientas con la sociedad de los fiscales. Acá hay que estar atentos. Ponce Azar tiene un abreviado y está en libertad por un abreviado. Si se le comprueba esto, que te lo acabo de comprobar, debería ir en prisión, Ponce Azar. Se le acabó el abreviado, Hay la comisión de otro delito. El comisario Rodrigo Domínguez, que debería estar en prisión por abuso de autoridad. Y Nadia Schuchman, que dice ser perseguida, y la escuchamos decir que porque son amigos de Corbellini hay que meterlos, hay que hacerlos mierda a 3 policías, sin haberles probado un solo delito. Eso es lo que hacía la dictadura, Schuchman. ¿Qué te faltó? Hacerlo desaparecer. Cuando a mí me llegan mensajes los dirigentes de derechos humanos diciendo no te metas con Nadia, Nadia es ¿qué? Nadia es una delincuente, como Saín, que se abusaron del poder y utilizaron todas nuestras herramientas para inventar delitos. No es este caso solamente, ya contamos otro caso y hay 6 casos más probados. Y todavía tienen el tupé de decir que son perseguidos por el lawfare, perseguidos por las mafias y el poder. ¿Qué eran ustedes sino el poder, Nadia Schuchman? Poder público de la policía, poder público de la inteligencia, fiscales que se rendían a sus pies y cumplían las órdenes como quedó probado en este caso, cumplían las órdenes. Fiscales corruptos que trabajaban para ustedes. Y gente detenida y cesanteada porque eran amigos de... ¿Hay algo más repugnante, más violatorio de los derechos laborales y humanos que esto? ¿A cuánta más gente se lo hicieron? ¿A cuánta más gente se lo hicieron? Estas 3 policías no quieren hablar todavía porque están cagados de miedo. Porque se pasaron 2 años sin laburar, sin cobrar el sueldo, por un capricho de Nadia Schuchman y de Saín. Porque querían romperlos, porque querían hacerlos mierda. Y mientras tanto, los grupos narcos se reacomodaban en Rosario, mientras estos ineptos
se dedicaban a perseguir policías honestos. Honestos, porque todos somos honestos hasta que se pruebe lo contrario. Todos. Salvo que te agarren infraganti, Nadia Schuchman. No vuelvas a decir que sos una víctima. Porque probablemente hayas sido una víctima por razones familiares durante la dictadura. Probablemente hayas servido como abogada a causas nobles, pero en este caso sos claramente una victimaria. Y es muy grave que un militante de los derechos humanos que se ha llenado la boca y se ha embanderado en causas nobles termine violando los derechos humanos de los demás. Lo hicieron con muchos policías en la causa Casco, eso está a punto de demostrarse, y lo hicieron en este caso. Merecen ser procesados, condenados y merecen ir a prisión. Merecen ir a prisión. Esto es lo que hizo la gestión de Omar Perotti durante el primer año y medio en seguridad, perseguir a gente. Buscaban otra cosa, que era tumbar a los enemigos políticos, limpiar a los enemigos políticos a los que no le encontraron un solo elemento. ¿Sabe por qué lo perseguían a Corbellini? Porque era el jefe de la PDI de Puyaro. Puyaro era el ministro de seguridad, ¿de quién? De Miguel Lifchi. Miguel Lifchi en aquel momento era el hombre de mayor prestigio de la política y a Perotti lo jodía. Y Perotti lo sabía. ¿Quién era el tipo que lo jodía a Perotti adentro? El senador Traferri. ¿Por qué? Porque le había financiado la campaña a Perotti. ¿Qué quería Perotti? No devolverle la plata. Y además quería deshacerse del compromiso que había tomado con Peiti, el zar del juego ilegal, que quería quedarse con el juego online. Se lo dio a otro grupo, quería desentenderse de Traferri. Entonces, ¿qué hace? Le empiezan a sembrar pruebas, con otros fiscales en este caso, con Eschapapietra y con el fiscal Ederi. Todo esto va a quedar probado en la causa de espionaje, está probado. A mí me llegaron todos los audios. Es repugnante lo que hicieron. Entonces es un momento en el que hay que empezar a decir, muchachos, dejen de currar con los sellos de las organizaciones de derechos humanos, dejen de ensuciar las causas de derechos humanos y rajen a esta gente. Porque Nadia Schuchman dejó de ser una víctima y se convirtió en una victimaria. Es una violadora de los derechos humanos. Desde el Estado, Desde el Estado. ¿Sabés qué es eso, no? Terrorismo de Estado se llama. ¿Sabés qué es eso? Es lo mismo por lo que venís reclamando desde hace 4 décadas. Y ahora te convertiste en victimaria. Es repugnante lo que pasó en Santa Fe. Yo tengo la tranquilidad de venir diciéndolo hace mucho tiempo. Pero me parece que llegó el momento de que lo empiecen a decir todos. Y dejen de servirle, como pasó la semana pasada, tribunas y aplausos que han hecho algunos progresistas, legisladores, periodistas, concejales de Rosario, aplaudiendo a una mujer que acabo de demostrar violó los derechos humanos de 3 policías. Por ahora. Después hay que contar el caso Casco y después va a haber que contar todas las otras causas que están demostradas en la causa espionaje que el próximo 29 de noviembre van a notificar a Saín y a Nadia Schuchman. Y yo les deseo de verdad la prisión, porque es lo que se merecen. La prisión. La purita, como le dicen algunos amigos, de Nadia Schuchman, terminó siendo una violadora de los derechos humanos. Ahí los tenés.